3123, ¿qué tan bueno es para las medidas de resistividad? ¿O qué MI referencias 30 podría? Metrel MI 3123. Sí, señor. Yo conozco el 2088, este 3290, ese otro Metrel no lo he visto, pero generalmente los Metrel son muy buenos. Ok, listo. MI 3123, no, déjame, yo lo busco. A ver, yo si lo puedo encontrar así. MI 3123. Sí, señor. Ah, pero eso es una pinza. Ah, es este. Ese es el equipo, sí, señor. Este es sencillito. Sí, ya lo había visto. Lo que pasa es que no me acordaba de la qué, de la figura. Es un equipo sencillo, de hecho viene con cables cortos, si mal no estoy. Ahí yo si viene aquí con, sí, viene con cables muy corticos. Esos equipos cuando vienen con cables muy corticos son equipos que no son de mucha potencia. ¿Sí? Preferiría el 2088 porque tiene muchas funcionalidades. Ahora, me falta explorar este equipo, o sea, es por lo que veo aquí, por lo que he visto por ahí, de lo que me han enviado, pero no puedo hablar mal del equipo. Me da la impresión que por los cables ser cortos, de pronto no es de mucha potencia, Ok, pero no puedo decir nada más. listo, ingeniero. Muchas gracias. Ahora sí, lo dejo entonces que iniciemos. Gracias. Entonces, en la reunión pasada habíamos visto todo el tema de diseño, todo el tema de medición de tensiones de contacto y de paso, nos dábamos cuenta de que obviamente el papel puede con todo y entonces por eso es que hay que hacer pruebas de campo para chequear si efectivamente cumple o no cumple. Y por eso se hacen las mediciones de tensiones de contacto y de paso. Y un elemento fundamental en el tema del diseño es que es un proceso iterativo. Cada vez que usted parte de un diseño inicial, a ojo o a olfato, usted lo saca, con eso lo mete, en el caso de usted en el ASPI, le mete un valor de corriente cualquiera, no sé, 1000 amperios, y con eso encuentran ya la resistencia. Con esa resistencia, entonces van al circuito de ATP, encuentra cuál es la corriente que se inyecta, le aplica los factores de crecimiento futuro y factores de decremento. Con eso encuentra la corriente de diseño, vuelve y la corre en el ASPI, pero ya con esa corriente de diseño, a ver si cumple. Si no cumple, quiere decir que le toca modificar la malla. Si modifica la malla, entonces lo obliga a cambiar la corriente, porque al modificar la malla cambia la resistencia, al cambiar la resistencia cambia la corriente, y al cambiar la corriente, pues tiene que decir que ya cumple tensiones de contacto y de paso, y así sucesivamente hasta que la malla cumple. Y habíamos entrado al tema de mejoramientos de puesta a tierra, donde veíamos que efectivamente el valor de la resistencia de puesta a tierra varía en el tiempo, independientemente del tipo de suelo, o si es un electrodo vertical o si es un contrapeso. Pero de las cosas más interesantes que seguramente ustedes nunca habían visto ni les habían dicho, es que normalmente la resistencia de puesta a tierra que uno ve, por ejemplo, en este caso de 357, son medidas en baja frecuencia, a 55 Hz, 121 Hz, 111 Hz, 1475 Hz, como lo hace un equipo megabrazo, ¿sí? Pero que esto no es lo que ve el rayo, que si le mete una corriente tipo rayo, una corriente impulso, cuando hay cableado muy largo, entonces se sube la impedancia impulso debido a los efectos inductivos, y que eso lo veíamos con estas mediciones. 461, que era la resistencia en baja frecuencia, que son los valores que en las normas normalmente dan como referencia, son valores medidos en baja frecuencia, pero que cuando uno le mete la corriente impulsiva, esos valores se pueden subir.
Y les mencioné un caso de una puesta a tierra con características capacitivas que aquí en otro terreno aparentemente no sería una resistencia tan buena, pero que cuando aparece el rayo, la impedancia cae. Y eso es muy interesante porque a nosotros normalmente nunca nos hablaban de esta impedancia impulso, que es la impedancia transitoria que aparece por ahí en la IEEE 81. Y empezamos a ver entonces el fenómeno de la ionización, que mientras se presenta, pues la resistencia baja, pero que al producirse flama o candela dentro de la Tierra, pues va quemando el suelo alrededor, lo va ceramizando, vitrificando. Eso quiere decir que esto se va endureciendo y va subiendo con el tiempo la resistencia del suelo y por ende la resistencia de puesta a tierra. Y entonces, ¿cómo podíamos entrar a mitigar ese fenómeno de ionización? Con unos electrodos más gruesos que pudieran contrarrestar este paso de esa resistividad al orden de 10 a la menos 8 que la del cobre, que al pasar al suelo a una resistividad de, por decirlo, de 20 ohmiómetros, pues pasar de 10 a la menos 8 a 20 es un cambio muy brusco. Entonces, para que no se produzca el choque eléctrico, mecánico y eléctrico, que finalmente se traducen sobre tensiones por tierra, entonces aquí van a aparecer las famosas puestas a tierras capacitivas, que esto hace parte de los diseños no convencionales. Esto que están viendo ahí es lo que llaman un pozo capacitivo vertical, y esto sería como un pozo capacitivo horizontal. Me voy a la gráfica siguiente y después me devuelvo. ¿Cómo así que un pozo capacitivo vertical? Básicamente un pozo capacitivo o una puesta de características capacitivas o una puesta a tierra activa, básicamente está conformada de una formaleta, que es solamente para dar forma, con 4 listones de madera y un angeo de esos como de encerrar pollos. La idea es que eso se pudra rápido, porque eso se va a pudrir rápido en el tiempo. Pero esa formaleta se utiliza es para dar forma como a una platina de cobre o a una lámina de cobre que se enrolla sobre esa formaleta. Se dan cuenta que las espiras cada vez se van juntando más y están más juntas en la parte de abajo. Es decir, esto es como un tobogán, que usted empieza suave o empieza a deslizarse y a medida que se van juntando, la velocidad aumenta. Y a lo último, aumenta mucho para salir con mucha fuerza. Eso tiene una ventaja que ahorita lo vamos a ver. Pero esta cinta de cobre o lámina de cobre está simulando un cilindro. Porque hacer un cilindro, esto simula un cilindro de 23 centímetros de diámetro, pero hacer un cilindro completo de 23 centímetros de diámetro en puro cobre vale mucha plata. Entonces se hace esa especie de helicoide alrededor de esa formaleta. Esa formaleta, normalmente, bueno, la altura de esto tiene, en un pozo capacitivo de 90 kilogramos de hidrosolta, esto tiene 1,40 m de altura. Y lo que se hace es, a una profundidad de 60 centímetros por debajo del nivel del suelo acabado, se abre un hueco de 30 centímetros de diámetro y 1,40 de profundidad. Es decir, tengo los 60 por aquí más los 1,40, es que yo me bajo 2 metros. ¿Sí? Por teoría de campos, la corriente no circula por el centro de los conductores. Entonces, el centro de esa formaleta se llena de tierra normal, de la tierra de la excavación, sin piedras, sin cuescos, porque mal haríamos nosotros decirle que le eche hidrosolta a ese centro sabiendo que por ahí no va a circular corriente. Como esto tiene 30 centímetros de diámetro y el cilindro tiene 23 centímetros de diámetro, quiere decir que nos quedan 3,5 centímetros entre el cobre y el suelo natural. Ese espacio que queda ahí, eso se llena con hidrosolta, esto que se ve como amarillito ahí, se llena de pura hidrosolta. En eso es que van los 90 kilogramos de hidrosolta, es decir, la formaleta que se va juntando por aquí se llena con 90 kilogramos de hidrosolta. ¿Y qué es lo que va a pasar?
cuando la corriente del rayo viene con toda esa velocidad o la corriente de falla viene aquí, ella entra a la parte del cobre y por todas esas curvas ella se va acelerando, o sea, es como el efecto Coriolis cuando uno suelta el baño que se acelera para mandar eso hacia el centro. Entonces lo que hace es mandar la corriente como mucho más abajo, o sea, la densidad de corriente aquí en la parte superior del suelo es mucho menor a la densidad de corriente que va a quedar debajo del electrodo, o sea, que lo que yo hago es mandar toda esa corriente abajo rápido, ¿sí? Y al haber menos densidad de corriente aquí arriba, van a haber menores potenciales de tensión de contacto y de paso sobre el suelo, porque yo los concentro en la parte de abajo. Para acabar de ajustar, como de todas maneras esa corriente tiene que evacuar hacia el suelo natural, el choque térmico, mecánico y eléctrico yo lo mitigo con la hidrosolta. La promesa de venta de la hidrosolta es que tiene una resistividad de 0.4 ohmios metro. De hecho, está entre 0.2 y 0.4 ohmios metro. Entonces, pasar de 10 a la menos 8 a 0.2 o 0.4 es como, sí, es un cambio brusco, pero amortigua ese cambio de medio para después soltarlo al medio natural de una manera más controlada. Entonces, lo que hago es mitigar ese choque térmico, mecánico y eléctrico con la hidrosolta y a la vez mando esa corriente por toda esa cantidad de curvas, la acelero hacia la parte de abajo del suelo. O sea, que ayudo a evacuar corriente. Y se llama puesta a tierra capacitiva porque una de las láminas del condensador sería la lámina de cobre y la otra lámina del condensador sería el suelo natural, porque es que el suelo natural, por todo el área que cubre, lo que decíamos que es teoría de campos, entonces tendría un área muy grande, por tanto puede conducir. Entonces una de las láminas del condensador sería esta lámina de cobre y el otro el suelo natural. Ahora, ¿por qué se pone este angeo ahí? Pues además por dar forma, es porque yo también de alguna manera podría inicialmente verificar que el condensador quede bien armado, que no me quede en corto y yo puedo medir continuidad entre esa lámina, entre ese angeo metálico y la lámina de cobre, cuando está el condensador ya armado. Entonces yo dejo un cablecito pegado aquí, lo saco, otro cablecito pegado y lo saco. Y vamos a hacer una imagen mental de que usted tiene un multímetro en la mano y que el cable rojo del multímetro para medir continuidad usted lo pone en el cobre y el cable negro del multímetro lo pone en el angeo. Usted llega, mide continuidad y resulta que le marca continuidad. Uno dice, hay continuidad entre el elemento de cobre y el angeo. Pero si usted llega e invierte las conexiones, es decir, el cable negro aquí y el rojo acá, ya no le da continuidad, porque la hidrosuelta es un material anisotrópico. Entonces ella, si estamos hablando de un condensador, tenemos una placa conductora, un suelo conductor, y el centro, la hidrosuelta, sería como el dieléctrico. Entonces ella a rato conduce, a rato no. Por eso se produce el efecto capacitivo. Pero eso es más visible todavía en el pozo capacitivo horizontal. ¿Cómo es el pozo capacitivo horizontal? Se abre una zanja de más o menos 1 metro de ancho. Lo largo de la zanja depende de la cantidad de hidrosolta que se va a aplicar. Por ejemplo, estos pozos capacitivos horizontales han dado magníficos resultados en el Perú con resistividad de 30.000 ohmios metro. Eso sí es una locura ya. Entonces allá se han tenido que meter 400, 500, 800 kilogramos de hidrosolta en esos pozos capacitivos. ¿Qué es lo que se hace? Sobre el suelo natural se coloca como un angeo. Esto que está aquí en gris sería el angeo ese de pollos, ¿sí? Se coloca el angeo y los listones de madera o puede ser de PVC para que quede ese espacio. Después va una capa de hidrosolta que estaría llenando como este espacio que queda por aquí entre los listones. Y encima de la capa de hidrosolta se coloca el zigzag de cobre. Ese zigzag de cobre es para simular una lámina completa de cobre, pero saldría muy costosa, entonces se hace un zigzag. Y
Ese zigzag, después de poner la lámina de cobre, por debajo de la lámina de cobre, se colocan como unas rueditas como de PVC. Se van colocando unas rueditas de PVC abajo, ¿sí? Que el objeto es que esta lámina de cobre no se toque con el angeo abajo. Entonces, por aquí, por donde va el camino de esto, ahí abajo, exactamente debajo, se colocan unas rueditas de PVC, ¿sí? Después de tener aplicada, de colocar la lámina, sobre esto se colocan otras rueditas de PVC y se aplica hidrosolta. Es decir, ya este otro espacio aquí se llena con hidrosolta y después el angeo, ¿sí? Eso queda armado como de este estilo. Incluso ahí como está, mire que de abajo viene un alambre, viene el angeo de abajo, del angeo de arriba viene otro alambre que se pegan, se juntan, y este verde viene de la lámina de cobre. Entonces, cuando uno arma el condensador, uno llega y mide continuidad entre este cable amarillo, que puede estar unido, y el cable verde. No le puede dar continuidad en una dirección y en otra dirección sí le puede dar. Pero si le da continuidad en las dos direcciones, quiere decir que el condensador quedó en corto. ¿Qué quiere decir? Que esta lámina de arriba o ese angeo de arriba quedó tocando o este quedó tocando el de abajo. Lo ideal es que el condensador no quede en corto y se pueda medir capacitancia, ¿sí? Este entonces es el horizontal y este es el vertical. Ese cuento, aquí están los muchachos armando, organizando la hidrosolta, como desmenuzándola, se echan en estos baldes y cuando es para un pozo capacitivo vertical, cada bolsa de hidrosolta, que tiene aproximadamente 15 kilogramos de hidrosolta, se mezcla con 5 litros de agua. Pero cuando es para un pozo capacitivo horizontal o para aplicarla sobre conductores como tratamiento de suelo, se mezcla solamente con 3 litros de agua. ¿Por qué con 5 litros de agua y no con 3? Porque usted necesita que la hidrosolta esté un poco menos densa para que pueda entrar por este lado, ¿sí? Entonces se mete la formaleta, se aplica la hidrosolta y, por ejemplo, en este caso, es la puesta a tierra para un bajante de un transformador o de un cable de cuerda que se conecta aquí al pozo capacitivo. Eso que les estoy contando yo a ustedes de la capacitancia, eso lo tiene que decir un ente serio, alguien le tiene que hacer pruebas para que no sea como carreta. La Universidad Nacional Sede de Bogotá le hizo las pruebas a la hidrosolta y marcó 0.19 ohmios metro. Nosotros la promesa de venta es de 0.4 o entre 0.2 y 0.4, ahí está. Incluso ahora en la certificación que se hizo con CIDE en la renovación marcó del orden de 0.17 ohmios metro. La capacitancia del dispositivo que se llevó ni siquiera dio microfaradios, dio milifaradios. Este es el principio del supercondensador, 60.57 y después de un rato 61.33 milifaradios. Y si es verdaderamente un condensador, entonces la onda de corriente debe ir en adelanto a la onda de tensión y si hay alguna falla, pues la protección va a disparar, la de sobrecorriente va a disparar mucho más rápido antes de que se alcance el pico de tensión, que es el que quema los equipos. También una de las preguntas típicas, que además de cuánto duran los tratamientos, que les conté que teníamos tierras de 30 años en buen estado, por ahí junto al embalse del Muña en Indumil y en el desierto de la Tatacoa de 10 años, el calor específico de la hidrosolta es de 2.7 joules por gramo medido a 70 grados centígrados. Es decir, si yo quiero subir la temperatura a 1 grado centígrado, yo necesito meterle una energía de 2.7 joules por cada gramo. Si hablo de 90 kilogramos, quiere decir 90.000 veces 2.7 joules para poderla subir un grado. Es decir, la hidrosolta no se cristaliza y no requiere mantenimiento. Eso que teníamos ahí, sacamos el modelo en ATP, donde teníamos la fuente de alimentación, podríamos
cuando hacemos la medición en suelo natural, porque nosotros medimos la capacitancia cuando se instala, ponemos una resistencia limitadora y metemos una carga PQ, donde le metemos los datos de la potencia activa, la potencia reactiva, la potencia aparente. Bueno, la carga PQ mete solamente potencia activa y potencia reactiva, pero nosotros medimos datos de voltaje, corriente adicional para poder hacer la simulación y efectivamente estamos reproduciendo lo que aparecía en el laboratorio de la Universidad Nacional y que daba 60.57 milifaradios y muestra el desfase. El desfase de este capacitor es de 21.63 grados. Entonces, efectivamente, es un capacitor. Entonces, ¿qué es un pozo capacitivo? Como para verlo ya de manera académicamente, ¿sí? Es un electrodo de puesta a tierra. Yo saco por aquí el puntero. Es un electrodo de puesta a tierra compuesto de un fleje de cobre o acero inoxidable, porque también lo hacemos en acero inoxidable para desestimular el robo. Certificado bajo RETIE para uso en sistemas de puesta a tierra, inmerso en un suelo artificial de baja impedancia, certificado bajo la norma IS 62561-7 del 2018, que en sus características geométricas y constructivas, en este caso el vertical, incrementa la superficie de contacto del fleje, haciendo que el área de unión o empalme con la tierra natural sea mucho mayor, mínimo 1.46 metros cuadrados, maximizando la característica capacitiva de este electrodo activo de puesta a tierra. Hablamos de electrodo activo es porque las puestas a tierra tradicionales son resistivas, son pasivas, mientras que al ser un capacitor es un electrodo activo, obteniéndose valores del orden de milifaradios y que puede ser medido en el sitio al terminar su instalación para comprobar esta característica, la cual no debe ser inferior a 10 milifaradios. Es decir, si un condensador marca menos de 10 milifaradios, es mejor volverlo a hacer porque si bien es una capacitancia grande, nosotros estamos enseñando capacitancias mucho más grandes, ¿sí? Y es totalmente medible. Y aquí están las fórmulas para el cálculo del condensador de placas paralelas, que es el horizontal, y el condensador vertical de placas concéntricas. Aquí está la formulación, están los datos para que ustedes mismos puedan encontrar cuánto a la capacitancia, si es de placas paralelas o es de placas concéntricas. Miremos un caso específico. Aquí estamos haciendo el cálculo para un pozo capacitivo de 90 kilogramos de hidrosolta y ahí la capacitancia da 42 milifaradios. ¿Qué hemos encontrado nosotros? Que como este condensador, me voy a volver por acá, que este condensador no es un condensador puro porque aquí hay fugas de corriente hacia los lados, ¿sí? Hay fugas de corriente. Entonces, normalmente lo que nosotros hemos encontrado es que en suelos de resistividades altas estamos midiendo más o menos el 70% de la capacitancia teórica, mientras que en un suelo de resistividades bajas podemos estar midiendo entre el 30 y el 50% de la resistividad teórica, porque entre más baja la resistividad, pues más fuga de corriente hay. Entre más alta la resistividad, menos fuga de corriente hay. Y entre más alta resistividad haya, que la gente empieza a sufrir con el tema de la resistencia de puesta a tierra que se sube, nosotros disfrutamos porque la capacitancia se sube y entonces ayuda a disminuir la impedancia cuando aparecen las corrientes de falla o las corrientes tipo rayo. Miremos cómo se calcula eso. Nosotros sabemos que la impedancia de un condensador es 1J sobre WC y que la potencia reactiva es el voltaje al cuadrado sobre la reactancia. Entonces, si yo despejo esto aquí, ¿sí? Si yo despejo, voy a encontrar que Q es igual a esa frecuencia por la capacitancia por el voltaje al cuadrado. Es decir, yo lo que hice fue, esta Z la puse aquí, ¿sí? Y ahí despeje Q. Y de aquí voy a despejar C. Al despejar C, me va a quedar Q sobre W, que W es 2πf,
y el voltaje al cuadrado. ¿Qué es esto? Eso es potencia reactiva que se mide en bar, ¿sí? Y esto, que es la 2πf, que es a frecuencia 60 Hz, da 377 por el voltaje al cuadrado. Entonces, cuando nosotros con un equipo medimos o con una pinza que mide corrientes de fuga o con un osciloscopio, nosotros vamos y medimos la potencia reactiva y medimos el voltaje, esos datos los metemos aquí y encontramos esa capacitancia. Por ejemplo, aquí hay un dato de un dato real, se midió esta tensión, se midió esta corriente, esta potencia activa, se midió esta potencia aparente y esta potencia reactiva, se obtuvo esta resistencia teórica en la medición y encontramos que la capacitancia da 29 milifaradios. Teóricamente, ¿cuánto nos está dando? 42 milifaradios. ¿Qué quiere decir? Que se mide el 69.1% de la capacitancia teórica, o sea, que es verdad, ¿sí? Es verdad este tema de la capacitancia. ¿Hasta aquí hay preguntas? Bueno, y eso lo pudimos después graficar, aplicando ATP, los pudimos simular y encontramos que esta es la onda de corriente y esta es la onda de tensión. Y encontramos un desfase de 50.83 grados entre la onda de corriente y la onda de tensión. Entonces, también ahí se muestra el tema de la capacitancia. Preguntas hasta aquí. ¿Lo habían escuchado mencionar? Yo no. No, ese concepto no lo conocíamos. Listo. Es que esto hace parte de las tierras no convencionales. Entonces, sí, efectivamente, todo esto que se está manejando aquí, ya sea esta lámina o esta, están certificadas como electrodos de puesta a tierra. La hidrosolta como tal tiene certificado bajo norma IEC, o sea que todo eso es trazable, ¿sí? Y vamos a ver entonces para qué sirve ese cuento. Una de las preguntas que me podrían haber hecho, esperaba que me la hicieran, pero nadie me la hizo, era, bueno, ¿y eso cómo se simula? Resulta que unos yugoslavos, liderados por Kurtovic, por ahí en el año 2000, en esta revista, publicaron una fórmula para usted poder simular un electrodo inmerso en un tratamiento de suelo y poder encontrar el radio equivalente o el diámetro equivalente. Entonces, por decir algo, si yo tengo un terreno de 100 ohmios metro y la resistencia de la hidrosolta es de 0.4 ohmios metro, yo digo que simulo la placa como si fuera una varilla de 0.08, o sea, de 8 milímetros de diámetro. Y el diámetro del pozo capacitivo es de 30 centímetros, o sea que el radio es de 15 centímetros. El radio equivalente, o mejor dicho, el diámetro equivalente es prácticamente de 0.96, o sea, de 29.6 milímetros. Y entre muchos cambios, pues hemos visto que básicamente es como simular eso como si fuera un electrodo de 300 milímetros de diámetro realmente, ¿sí? Y con la fórmula 63 de la IEEE 80, que es esta fórmula, se puede encontrar el valor resistivo de ese pozo capacitivo, o sea, la resistencia de puesta a tierra que daría ese pozo capacitivo, donde está que Rho sub C es la resistividad del concreto, así decía la fórmula, en este caso no va a ser concreto y no es la hidrosolta de 0.4. Este Rho sería la resistividad del suelo, en que estemos introduciendo el electrodo. L sub R es la longitud de la varilla en metros, pero resulta que esto que llamamos la longitud de la varilla en metros es la longitud de la lámina de cobre. Si yo desenrollo esta lámina de cobre que aparece aquí, esta lámina va a dar una longitud de 6 metros. Entonces, ese dato de 6 metros
es el dato que usted introduce aquí en la fórmula. Es como si fuera una varilla de 6 metros y mete el diámetro que tiene el tratamiento del suelo, que son 30 centímetros de diámetro que tiene el hueco completo. ¿Qué quiere decir? Que a la larga, yo lo que puedo hacer es que este pozo capacitivo se simula como si fuera una varilla de puesta a tierra de 6 metros de longitud y 300 milímetros de diámetro para un modelo de suelo homogéneo. ¿Sí? O sea, tocaría modelar el suelo como homogéneo para poder utilizar ese modelo de simulación de 6 centímetros, perdón, de 6 metros de longitud y 300 milímetros de diámetro. Cuando aplicamos esta fórmula, acá la resistencia nos daba 10,88 ohmios. Y cuando lo simulé en un programa como el SIGGROUND, nos da prácticamente 10,7. Está muy cercano. Es más, en el ASPI, por eso la pregunta que yo le hacía a ustedes por acá, que si podía modificar los diámetros, en el ASPI usted podría simular un pozo capacitivo como si fuera una varilla de 300 milímetros de diámetro y 6 metros de longitud, si así asume el suelo como homogéneo. ¿Listo? Eso que estamos viendo ahí, ¿para qué ha servido? Resulta que cuando uno tiene un poste y usted necesita ponerle una puesta a tierra a eso, y esta es la condición, romper este concreto o romper el pavimento para hacer una malla de puesta a tierra y controlar tensiones de contacto y de paso, es un paseo. Es muy costoso. EPM tiene la norma RA 610, donde usted le permite romper aquí alrededor sin hacer mucho. Pues sí, hay que romper y es costoso, pero no se va a meter aquí al pavimento. Pero estas son redes que no tienen neutro corrido. Estas son redes aquí en Bogotá. Y entonces en él quería hacer una puesta a tierra aquí, quería ver cómo estaban las tensiones de contacto y de paso. Dentro de los primeros ejercicios, aquí teníamos un generador de impulso. Por aquí teníamos una fuente. ¿Sí? Y lo que se hizo fue inyectarle corriente a la puesta a tierra, que era una varilla, era una simple varilla. Como era una varilla, se le inyectó corriente y el valor que da por simulación, se le inyectaron 73 amperios y se leyó un voltaje de 348 voltios. Ese voltaje que se leyó es lo que llaman voltaje a circuito cerrado, o sea, ya estaba la resistencia de 1000 ohmios asumiendo que la persona estaba tocando. Mientras que la simulación con 73 amperios es a circuito abierto, por eso es que este valor a circuito abierto es más alto que el que se encuentra a circuito cerrado, que eran los circuitos por ahí equivalentes que estuve explicando en la reunión pasada. Entonces, con solo 73 amperios ya habían 348 voltios. Y si la tensión admisible era de 164 voltios para 500 milisegundos, ya esta varilla mostraba que no se cumple, que está por aquí sobrepasando el máximo de tensión de contacto permitido. Después, ¿qué se hizo? En nuestro primer ejercicio se metió una retícula de 1 metro por 1 metro con un pozo capacitivo, uno de los primeros modelos del pozo capacitivo vertical de 90 kilogramos de hidrosolta, y ya no se le inyectaron 73 amperios, se le inyectaron 100 amperios y mire el voltaje de toque, solo 26 voltios. Y el simulado da 28 voltios. El cambio fue brutal. O sea, usted con 73 tiene 348 y ahora al meterle 100 baja 26, pues la mejora es evidente. ¿Sí? Y el desbarate era solamente, si esto tiene 1 metro, pues sería 50 centímetros para acá, 50 centímetros para allá y para acá, y ponías el pozo capacitivo. Pero ¿qué decía? ¿Pero qué dice el RETI? Que hay que controlar 1 metro alrededor del poste. Entonces, como hay que hacerlo 1 metro alrededor del poste, ya nosotros, ya lo que hicimos fue aplicar, como yo había hecho lo de EPM,
pues apliqué el mismo principio aquí en Enel y fueron círculos entonces de 85 centímetros de radio y este otro de 1,15 de radio con un pozo capacitivo. Hicimos la simulación. Bueno, todo esto tiene hidrosolta. Los dos anillos tienen hidrosolta. Y efectivamente se controlaban tensiones de contacto en el área que nos interesaba con una inyección de corriente de 200 amperios de acuerdo al nivel de cortocircuito dado. O sea que efectivamente se podían controlar tensiones de contacto y de paso. Para este otro caso, una malla de una subestación, un caso real, les habían hecho este diseño con todo ese montón de cables y tenían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 22 varillas de puesta a tierra y tenía contrapesos. Esto iba desde -3 hasta 79, o sea, tenía 82 metros de largo por 52 metros de ancho. Y esta era la simulación que daba. Digamos que por aquí estaba cumpliendo como al límite, ¿sí? Y nos pidieron mejorarla. Listo. Esta es la malla con mucho menos cobre, con 4, 6, con 12 pozos capacitivos, todo con hidrosolta. Y la malla tiene mucho menos cobre, menos atractiva para el robo. Y esa malla todavía cumplía, incluso por fuera de la malla de cerramiento, 1 metro por fuera. O sea que consignada la malla dentro del predio, todavía por fuera, al otro lado del cerramiento, la malla cumplía con el control de tensiones de contacto y de paso. Esta es otra simulación que nos pasaron de una puesta a tierra que habían diseñado una malla de 14 metros por 14 metros. Una de las cosas que no me gusta del SIGGRAUND es que, pues, si es de 14 por 14 debería verse cuadrada, pero no. Por la configuración que tiene el SIGGRAUND, no se ve cuadrado, entonces tiene 14 por 14. Y yo decía, esta malla vale mucha plata, ¿por qué no la hacemos con pozos capacitivos? Hicimos el diseño con pozos capacitivos con anillos de 1,20 y 1,50 de radio, con diaposo capacitivo en la parte externa. Y efectivamente controlábamos tensiones de contacto. También están las de paso controladas en la zona donde había que controlar. Es más, nosotros fijábamos que podíamos controlar la tensión de contacto hasta una distancia igual en que la altura de la torre fuera más de 2,40, es decir, que uno pudiera tocar hasta 2,40 de altura y que las tensiones de contacto y de paso estuvieran controladas. Eso es muy importante para tenerlo en cuenta en el diseño. ¿Para qué vamos a controlar tensión de contacto aquí en el centro si aquí no hay nada que tocar? Eso sí, se verificaba que las tensiones de paso también estuvieran controladas. Por ejemplo, este es un caso de un poste de una línea de 115, donde el nivel de corto era de 11,7 kiloamperios. 11,7 kiloamperios, altísimo. Tiempo de duración de la falla 380 milisegundos y por la resistencia de puesta a tierra que tenía apenas inyectaban 1,2 kiloamperios. Pues con eso no se cumplía con el control de las tensiones de contacto ni de paso, lo permitía a 150 voltios y estaban del orden de, esta era la parte de lo que estaba enterrado, esta era sobre el triturado, están los valores, esto es por debajo del triturado, esto es lo permitido sobre el triturado, lo que se midió, y estaban volados, no cumplían. ¿Qué hicimos? Hicimos el tratamiento, o lo hicimos con puesta de tierra capacitiva, la corriente aumentó a 3,41 kiloamperios, y mire las tensiones de contacto y de paso. Sobradas, permitieron 150, y la más alta dio 47 con algo. Y mire que se inyectó casi 3 veces la corriente inicialmente aplicada. Preguntas hasta aquí. No, por el momento todo muy claro, muchas gracias. Listo. Una de las cosas
que más le interesan a los gerentes es, bueno, ustedes en lo técnico hablan mucho, muy interesante, pero ¿y plata qué? Bueno, resulta que en el caso de Enel tenía un diseño de unos tramos de línea que efectivamente estaban valiendo mucha plata y el proyecto no cerraba económicamente. Entonces, sabiendo de que nosotros con otra área de Enel veníamos trabajando estas tierras capacitivas, nos pidieron a ver si podíamos solucionarle un problema y hacer un piloto, por lo menos en el papel. Nos dieron 3 postes con estas resistividades y una torre, una línea de transmisión con esta resistividad. Nos dijeron que para 300 milisegundos de tiempo de duración de la falla y que los rangos de corriente para el sistema de puesta a tierra de esta línea estaba entre 1,98 y 2,3 kiloamperios. Yo, bueno, listo, aceptamos el resto. ¿Qué pasó? Que para los postes 5, 7 y 10 les habían diseñado esta malla de tierra. Estas 3 cuadrículas con contrapesos de 40 metros de longitud y con tratamiento del suelo que decía que tendría una efectividad del 80%. Y yo decía, efectividad del 80% en cuanto a qué, 80% en reducción de resistencia, 80% en reducción de resistividad de todo el suelo, 80% en control de tensiones de contacto y de paso, 80% de qué. No eran claros. Esta mallita tenía cuadrículas de 3, 5 y 7 metros de lado, los contrapesos de 40 metros y uso de suelo artificial con efectividad del 80%. Esa mallita, estamos hablando de hace 4 años, valía 27.381.000 pesos. Yo, miércoles, que es toda esa plata. Y enseguida, para la torre de la línea de transmisión, tenían todo este ajedrez, todas estas cuadrículas con contrapesos de 50 metros y efectividad del 90% del tratamiento del suelo. Cuadrículas de 6,5, 8,5, 10,5, 12,5, 14,5 y 16,5 metros de lado, contrapesos de 50 metros, efectividad del tratamiento del 90%, valía 57,5 millones la puesta a tierra para esa torre. ¿Sabe cuánto le reconocen? 4,5 millones. Entonces, eso era platal. ¿Sí? Entonces nos dijeron, no, pues con razón, aceptamos el reto y propusimos unos diseños no convencionales. ¿Qué hice? Como aquí no hay neutro corrido, me dieron los niveles de corte en el punto de conexión. Tuvimos en cuenta el tema del cable de guarda como 1 a 1 y la resistencia de puesta a tierra. Pudimos reproducir los niveles de corto, asumiendo que esto es 0, y estos serían los valores de secuencia 0 y de secuencia positiva. Y hicimos la simulación con la resistencia de puesta a tierra que nos dio nuestro modelo, y lo rojo es la corriente de falla, lo azul la corriente que se va por el cable de guarda y lo verde la corriente que va a tierra. ¿Qué encontramos? Que nuestro diseño era 2 anillos por pata con 2 pozos capacitivos de 1,20, perdón, un anillo de 1,20 y el otro de 1,50 de radio, 2 pozos capacitivos este y este, esto ya es la pata de la torre, por cada pata, entonces 2 anillos y 2 pozos capacitivos. ¿Cuánto dio la simulación? 22 ohmios prácticamente. ¿Cuánto se midió? 17,9. Pues de aquí a aquí hay una diferencia, sí, pero es que nosotros concebimos el diseño nosotros aplicamos factores de corrección para condiciones de verano, es decir, que en verano esta resistencia puede subir por ahí por los lados de unos 22 ohmios, pues está por los lados de 22, 23, 21 ohmios. Y aquí estamos en 17,9. Y que la corriente está al orden de 612,6 amperios de corriente de diseño por el resultado de la simulación. ¿Cuánto valía esta malla? 23 millones y medio, ya incluye el tratamiento de suelo. Ahí están los radios de 1,5 y 1,2 metros de radio.
está la cantidad de hidrosolta, los kits de pozos capacitivos, las soldaduras, materiales, mano de obra. Y al simularla, efectivamente, las tensiones de contacto estaban controladas, incluso cuando amplío pues la gráfica, se ve que efectivamente está controlada, incluso por fuera de los 1,50 metros. Y las tensiones de paso, que este es el límite de la tensión de paso, la línea verde punteada, y la línea verde continua es la tensión de paso caminando por la diagonal principal, cumplida sobrada. Esta era la torre. Se midió tensiones de contacto y de paso en 4 direcciones, en esta, en esta, en esta y en esta, por cada pata. Y esta era la tensión de contacto y de paso admisible, 200 voltios. ¿Cuánto dio por acá? El más alto creo que dio 50 y algo, 59,8. Y lo más alto daba 200. Alguien dirá, ¿está demasiado sobrada? Sí. Es que el modelo es conservativo. Y así todo, ahorramos plata y ahorita vamos a hablar de eso. El diseño de la puesta a tierra para los postes 5, 7 y 10. Inicialmente habíamos pensado en anillos y resulta que cuando llegamos allá eran pedestales cuadrados, entonces tocó hacer retículas cuadradas para la puesta a tierra. Y para el poste 5, esta era la tensión límite, esta era las tensiones de contacto y de paso que se dieron, y la resistencia 6,86 ohmios, es decir, cumplía tensiones de contacto y de paso. Para el poste 6 daba 2 ohmios y estas eran las tensiones de contacto y de paso, se cumplían porque son muy inferiores a este valor. Para el poste 10, 12,35 ohmios y miren las tensiones de contacto y de paso sobradas. ¿Y cómo era el proceso constructivo? Por ejemplo, en un poste, aquí está el poste, se están colocando los pozos capacitivos, se van haciendo los anillos, se aplica la hidrosolta, se aplica tierra natural y nosotros aplicamos una capa de cemento o de concreto pobre, que llamamos nosotros, para mitigar el efecto del robo. Y después aplicamos simplemente triturado o gravilla de cantera de 1 pulgada. Yo les decía a ustedes, quería ser de pulgada. Y el terminado era bonito. Y esta gráfica de abajo es en el Jardín Botánico de Bogotá. En el Jardín Botánico jamás le van a dejar meter contrapesos de 40 o 50 metros. Nosotros, en un espacio donde estaba la torre, en el encerramiento natural que tenía la torre, construimos los anillos esos de 1,5 y 1,20. Aquí no habíamos terminado de limpiar como el lote, pero el terminado es así, con el triturado. Y aquí se usa cable de acero inoxidable para que no sea atractivo, pues, robarse en las conexiones a la tierra de las patas, sin necesidad de meter todos esos contrapesos tan largos. Entonces, esta malla que era la original, que les habían diseñado, y este es nuestro diseño, utilizamos solamente el 9,52% del cableado de cobre del diseño tradicional e hicimos una reducción en el costo de la mano de obra del 69,5%. Es decir, esa tierra que valía 27.300.000 quedó valiendo 9.250.000 con un ahorro del 66,2% y cumpliendo tensiones de contacto y de paso. Esto es lo que le interesa a los gerentes, ahorrar plata. A nosotros nos interesa lo técnico, para el gerente le interesa es ahorrar dinero. Además, en esta otra torre, que este era el diseño original, este es nuestro diseño, usamos solamente el 20% del cableado de cobre inicialmente propuesto y una reducción en mano de obra del 68,2%. Es decir, esa tierra que originalmente era esto que está en blanco, con esos contrapesos de 50 metros, con todo el montón de cuadrículas, nuestro diseño es solamente lo que está en rojo, con los pozos capacitivos y la hidrosolta. Entonces se genera menos intervención del área vecina a la torre, por lo tanto, menos impacto ambiental, que para torres de líneas de transmisión les pone mucho problema con el tema de impacto ambiental.
tiempos de instalación de 3 o 4 días no más. Para esto necesitan llevar un bus completo o 2 buses de trabajadores para poder hacer eso. Se requiere menos mano de obra y por tanto menos materiales también. Entonces, esa puesta a tierra de esa torre valía 57,5 millones, la de nosotros valía 23,5 millones, con un ahorro del 59,22%. Es decir, los nuevos diseños desestimulan el robo del cableado de la puesta a tierra porque no usamos tanto cobre. Se disminuye el comportamiento inductivo. ¿Por qué? Por esto. Este genera comportamientos inductivos que cuando aparece el rayo la impedancia se va a subir. Te va a generar flameo inverso. Lo que no va a pasar porque cuando yo tengo pozos capacitivos es como si estuviera haciendo una corrección de factor de potencia. O sea, si hay algún efecto inductivo, esos condensadores que se metieron ahí ayuda como a contrarrestar el efecto inductivo. Entonces, una especie de control para hacer un símil con el tema de factor de potencia. Al disminuir el efecto inductivo en la puesta a tierra ante una descarga eléctrica atmosférica, la impedancia de puesta a tierra que ve el rayo es mucho menor. Se mitigan los fenómenos de ionización del suelo porque es un conductor que es mucho más grueso y está con aerosol, entonces menos brusco el cambio en el medio. Se previene el flameo inverso y generamos un ahorro del 63,32% en todo el proyecto. Es decir, si se monta el proyecto con la tierra tradicional era del orden de 140 millones, mientras que con nuestros diseños y productos el 51 millones contra 140, por eso el ahorro del 63,32%. ¿Cómo lo ven? Un ahorro demasiado importante para el proyecto y para muy interesante especialmente es que puede simular. Hasta Claro. donde no teníamos conocimiento que se podía simular con esos métodos alternativos de mejoramiento del suelo. Muy De hecho, interesante esta sesión. por eso lo quería mostrar, porque, a ver, yo por acá. Resulta que yo estuve, por ejemplo, en una feria eléctrica en Ecuador. Y entonces, claro, había como 4 o 6 empresas que ofrecían mejoradores de puestas a tierra. Y entonces uno llegaba y les decía, venga, Inge, eso baja resistencia. Claro, a ver, María, una maravilla. Y eso le contaron toda la historia y ya, bueno. Y eso controla tensiones de contacto y de paso. Y pues seguramente sí, porque al bajar resistencia baja las tensiones de contacto y de paso. Y no necesariamente. O sea, depende de la geometría. Pero tiene como simularlo. No, Inge, hasta allá no hemos llegado. ¿Sí? Ninguno tenía una respuesta. Incluso hoy aquí en Colombia, el truco que están usando para simular el comportamiento de las puestas a tierra con tratamiento de suelo es bajarle a la resistividad un porcentaje. Entonces, yo suponía que ese 80 o ese 90% es que si la resistividad era de 1000, entonces simulaba la malla con una efectividad del 80%, entonces la simulaba como si fuera de 200. Que era del 90, entonces la simulaba como de 100, como si la resistividad fuera de 100, y eso no es verdad. Eso es verdad desde el punto de vista resistencia. Pero una cosa es que usted le baje la resistencia y otra cosa es que usted solamente intervenga con el tratamiento del suelo en esta zona, pero aquí es el suelo natural. Y entonces si esto ya es suelo natural, usted no me puede decir que bajó la resistividad aquí y a la vez aquí. No, aquí usted no la bajó. Entonces usted no puede simular como bajando la resistividad como de esa manera para controlar tensiones de contacto y de paso. Para hallar resistencia es un buen truco, está bien. Pero para la distribución de los potenciales sobre el suelo, no. Y con esto, nosotros incluso pudimos hacer diseños para la Fundación Santa Fe, donde era una subestación existente y no se puede apagar la subestación. Y el piso era de concreto y espacio reducido. ¿Qué hicimos? Hicimos diseños con pozos capacitivos
e interconectábamos los pozos con platinas de cobre por encima del suelo. Y se pudo hacer todo el mejoramiento de la puesta a tierra que cumpliera RETI a punta de pozos capacitivos y platinas de cobre sobre el suelo, sin apagar la subestación. Lo mismo pudimos hacer para subestación Dos Quebradas, en donde también con la subestación energizada pudimos hacer todo el montaje del sistema de puesta a tierra con pozos capacitivos y aprovechando los espacios que nos dejaban la ubicación de equipos. Entonces, la metodología la puede simular en cualquier software. En el ASPI lo pueden hacer. Y entonces allá donde ustedes tienen dificultades para hacer una tierra tradicional, o incluso así la tierra tradicional se puede hacer fácil, sale mucho más económica hacerla con estos pozos capacitivos y la hidrosorta. Ahora, no se los estoy vendiendo, les estoy mostrando una tecnología, ¿sí? ¿Qué más preguntas o inquietudes, comentarios? No, pero esto es especialmente importante para proyectos y lugares donde método convencional no funciona, o porque es demasiado costoso, o porque la resistencia al terreno, la resistividad del terreno es muy mala. Parece muy Sobre todo interesante esa cuando usted no solución. tiene espacio. Sí, Entonces es importantísimo. Ahora, una de las inquietudes de ustedes será, bueno, ¿qué pasa con las granjas solares? Electrodos de puesta a tierra para una granja solar. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es la norma, la IEEE 2778, donde da como todos los parámetros para tener presente en el diseño de granjas solares con generación de más de 5 megavatios. Sin embargo, los principios se pueden aplicar a menos de 5 megavatios. La nueva versión de la NTC 2050 toca algo de las granjas solares por debajo de 5 megavatios, pero muy de soslayo. Realmente dice que hay que aplicar la ingeniería, pero no tiene mucha cosa. Y aquí tenemos el caso de un proyecto en el que todos estos punticos que ustedes están viendo aquí, esto es un lote grande, fueron sitios donde se hicieron mediciones de resistividad, porque hacer la medición de aquí hasta aquí, uno hacía una medición de aquí hasta aquí, otra por aquí, como para ver cómo están las capas más profundas. Pero para poder caracterizar las capas superiores que van a tener un alto impacto en el diseño, se midió aquí, aquí, aquí. Mire que caracterizamos el lote, ¿sí? Y esa caracterización fueron con separaciones desde 1 hasta 16 metros de separación. Se cubrieron 14 rutas y la resistividad promedio dio 42 ohmios. El Boscos, con probabilidad del 70% de ser superado, solo 39,55. ¿Con cuál se trabaja? Con el más conservativo. Si da más alto el Boscos, con el Boscos, pero si da más alto el promedio, con el promedio. Y esta es la ruta promedio por si no va a sacar modelo a 2 capas. Aquí está la gráfica. Este punto normalmente uno lo podría desechar porque seguramente es un error o una característica no mala en la medida, pero se da uno cuenta que el terreno tiende a ser como parecido, ¿sí? O sea, aquí una resistividad más alta y va disminuyendo con la profundidad. ¿Qué dice entonces esta norma con relación al tema de las granjas solares? Le dice que como usted va a interconectar esto, hay un colector, o sea, aquí están los paneles o las mesas con unos transformadores elevadores y que van a un colector o a unas celdas colectoras y después se interconectan al sistema. Normalmente aquí donde están estos transformadores tienen que haber malla de puesta a tierra. Esto es lo que llaman los centros de transformación. Y en mallas muy, muy grandes a veces tenemos zonas de inversores, porque aquí estos son la generación y el inversor para subirlo después al generador. A veces en proyectos muy grandes usted necesita tener los inversores, ¿sí? Y muchas veces donde está el inversor, usted necesita hacerle como una cuadrícula de tierra, ahí donde están los inversores.
Y quizás, si está la malla de la subestación, que se ve súper tupida, casi una superficie equipotencial, usted podría hacer cuadrículas de 150 metros por 150 metros y hacer simulaciones a ver cómo se comporta eso. En sistemas muy, muy grandes podría ser algo de ese estilo. O también lo que puede hacer es asumir que las mesas, cada parte de la mesa que entra por ahí de 2 a 3 metros al suelo o mínimo 1,50, cada pata de la mesa es una varilla de puesta a tierra. Entonces, todo esto serían como si fueran varillas de puesta a tierra de cada pata de la mesa, todo esto. ¿Sí? Eso que está en rojo. Y usted lo que hace es tirar un cable de tierra que vaya paralelo para que equipotencialice estas mesas, equipotencialice esto. Y aquí donde está el inversor, está el loop o la cuadrícula de la malla de tierra y la equipotencializa con esto. Y esto va hacia donde está el centro de transformación. A veces es difícil cuando son sistemas gigantescos que los programas de simulación sean capaces de simular mallas de kilómetros por kilómetros. Entonces a usted le toca simular por pedazos. O sea, simular esto, pero simular esta parte de la malla, reemplazar esta parte de la malla por una resistencia de puesta a tierra para hallar qué parte de corriente se encuentra esto, simular otro pedazo de la malla y ahí lo haciendo por pedacitos. Hasta ahora no me ha tocado porque las mallas hasta el momento han corrido en el programa, en el SIGGRAPH, aunque a veces se pone muy lento incluso para meter datos, se vuelve lento, pero lo hemos logrado hacer todavía. Este es el caso de ese proyecto de Pétalos del Norte de Santander, que tiene por aquí un centro de transformación, por aquí está el cuarto de celdas colectoras, por aquí hay otro centro de transformación, otro centro de transformación, otro centro de transformación. O sea que tengo 1, 2, 3, 4 subestaciones, un cuarto de celdas, y por aquí como que hay una caseta, y entonces había que hacer la malla de tierra para controlar tensiones de contacto y de paso en todo ese lote. ¿Sí? Habría que hacer eso, entonces se hizo una malla de puesta a tierra prácticamente tradicional para esta, para esta, para esta y para esta, pero todas se tenían que unir. Por aquí habían unos inversores, entonces tenían que ir unos cables por aquí para los inversores. A ver, aquí no alcanzo a verlo. Están unos para los inversores, por aquí viene un cableado de tierra, por acá, para poder llevar a los inversores, equipotencializar esta parte de la malla con esto. Por aquí va más cableado de tierra, por aquí viene más cableado de tierra. El cerramiento es una tierra independiente que no la pegamos a la malla para evitar tensiones transferidas, pero igual está conectado a tierra. Entonces ya esto depende de las configuraciones. Y un elemento importante a tener presente era lo que ya les había dicho, que hay que evaluar cuándo la corriente entra al suelo o cuándo es al interior de la subestación. En esto no me voy a quedar, simplemente lo dejo ahí. Pero en ese modelo, con los niveles de corto que nos entregaron, habíamos que encontrar cuánta corriente se va por el centro de transformación 1 o la malla 1, cuánto se va por el centro de transformación 2, cuánto se va por el centro de transformación 3, cuánta corriente se va por el centro de transformación 4, cuánta corriente se va por el electrodo de puesta a tierra de los paneles solares, cuánta corriente se fue por la malla de tierra que tenía la portería porque le iban a hacer protección contra rayos, entonces había una cuadrícula allá también. No, y cuánta corriente se iba también por el cuarto de las celdas colectoras y cuánta corriente se iba por la puesta a tierra de la portería que tenía la parte de protección contra rayos. Entonces, esa corriente está yendo en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, corriente de falla. Y estamos asumiendo estas resistencias casi cero, o sea, este es un modelo demasiado conservativo porque habría que ir sumando todas las resistencias del camino. Pero para facilitar el diseño lo trabajamos así y esta era la corriente de falla aquí.
en barras en barras del punto de conexión o en el punto de conexión. Con eso calculamos y encontramos cuál es la corriente de falla total que la arroja. Encontramos las corrientes que va por la puesta a tierra de la granja solar, que como es tan grande esa puesta a tierra, pues es la que se lleva la mayor cantidad de corriente, y una serie de corrientes chiquiticas, ¿sí?, mucho más pequeñas, que eran las del centro de transformación 1, el 2, el 3, el 4, la puesta a tierra de la parte de celdas, de la puesta a tierra de portería y del sistema. Bueno, el solar ya lo dijimos. Son estas corrientes para entrar a controlar tensiones de contacto y de paso. Y miren lo que encontramos. Las corrientes, voy a leerlo aquí, están unidos en simular en ATP una falla monofásica a tierra, presentando una inyección de corriente a tierra de solo 583 amperios RMS, de la cual por la malla de la subestación fotovoltaica se fueron 180.8 amperios, o sea, por los centros de transformación solamente 180.8 amperios. Por la zona de celdas colectora y transformador, 299 amperios. Por la portería, 155 amperios. Y por la puesta a tierra de la granja solar, 4.068 amperios. Mire toda la corriente que se llevó. Aquí creo que aquí me faltó un 5, porque aquí debería ser 5.000 y algo. Y las corrientes de diseño, después de aplicar los factores de crecimiento futuro y de decremento, serían 202.6 amperios para cada uno de los centros de transformación, para la malla de las celdas colectoras casi 300, 299, para este 190, 53, para el del solar 5.000 y punta, y la corriente total del diseño 6.338. De hecho, esta corriente está mucho más alta que la actual corriente de cortocircuito que nos dieron, pero es que recuerden que es pensando a futuro para que no se vuelva obsoleta. Aquí los factores de decremento, que ya los había comentado, y aquí el sistema. Como es tan grande, pues estamos hablando de, mire, desde menos 400 metros hasta 8, estamos hablando de casi 1.200 metros en esta dirección y casi 800 metros en esta dirección. Lo que se ve aquí donde está el puntito rojo es centro de transformación 1 aquí, centro de transformación 2, centro de transformación 3, centro de transformación 4, por aquí estaría el cuarto de celdas y por aquí estaría la portería. Lo otro es todo el cable que equipotencializa, seguramente por aquí hay inversores, equipotencializa todo el sistema de puesta a tierra. Aquí no se simularon las puestas a tierra de las patas de la mesa, porque serían muchas y el programa no sería capaz de correr. Pero aquí está todo. Y esto verde es la puesta a tierra como electrodos independientes del cerramiento. La puesta a tierra del cerramiento, aquí se ve como que están montados, pero realmente es por la escala que no se alcanza a diferenciar. Y encontramos que la corriente era de 6.300 y punta, y la resistencia de puesta a tierra calculada es de 0.128 ohmios. Solo 0.128 ohmios. Ahora, una malla de esas tan grande, pues ¿quién la va a medir? De hecho, la 2778, la IEEE dice que es impráctico pretender medir la puesta a tierra de la granja solar. Porque entonces, si usted va a coger la mayor dimensión, le tocaría irse desde aquí hasta por aquí a ver cuánto da eso, y esa distancia multiplicarlo por 5. O sea, usted para los 10 kilómetros le toca irse a medir. Jamás va a tener todo ese cableado. Entonces es impráctico, y para usted medir 0.128 ohmios. Por eso la norma no pide medir tensión, resistencia de puesta a tierra, pide controlar tensiones de contacto y de paso, y aquí la simulación de las tensiones de contacto en el centro de transformación 1, que es lo mismo que el centro de transformación 2, 3 y 4, dio de este orden.
lo permitió hasta 184 y está por los lados de 123. Esto ya lo había explicado. Tensiones de contacto y de paso, ya eso lo habíamos visto. Aquí las tensiones de paso sobre el centro de transformación. Y por aquí, ¿cómo estarían las tensiones de contacto y de paso con una resistencia tan bajita? O sea, y considerando el uso del calzado, ¿sí? Cuando decíamos que en estas normas sí permitían entonces considerar las botas dieléctricas, ¿cómo estaba eso? Ahí lo pudimos tener presente, de tal manera que se pudiera controlar tensiones de contacto en todo el área y en todo el sistema. Y las tensiones de paso, pues ni se alcanzan a ver. Esto es lo permitido de tensión de paso y las tensiones de paso están por aquí abajo. Es muy, muy grande. Una pregunta típica. Bueno, hasta aquí preguntas. Yo tengo una pregunta con el cerramiento. Usted dice que no se puede equipotencializar con la puesta a tierra del sistema pues, de fotovoltaico. No es Entonces, que no se pueda. Ojo. Es muy importante tener presente lo siguiente. Uno de los pecados. La IEEE 80 establece varios escenarios. Uno, que la malla de tierra está en el centro del sistema y el cerramiento esté por ahí retirado y usted lleve cables que lleva hasta el cerramiento, que es lo típico que manejan hoy. Dos, que la malla de puesta a tierra vaya hasta el borde del cerramiento. Tres, que la malla de tierra sobresalga 1 metro por fuera del cerramiento. Y cuatro, es que el cerramiento tenga una puesta a tierra independiente de la puesta a tierra del centro. En cualquiera de los 4 casos, usted necesita verificar que las tensiones de contacto y de paso están controladas incluso en el cerramiento. ¿Ya? Pero el pecado ha sido de que muchas veces se hace la puesta a tierra en el centro y se sacan colas de conexión y muchas veces ya son tensiones transferidas porque no verificaron que esas tensiones de contacto y de paso estuvieran controladas, que fue lo que yo les mostré a ustedes de esas mediciones de tensión de contacto y de paso que en las puertas de cerramiento y en las mallas de cerramiento no cumplían. Entonces, usted puede pegar el cerramiento o no pegarlo, pero siempre debe verificar que las tensiones de contacto estén controladas y las de paso también. ¿Listo? Ahora sí, te escucho la pregunta. no, ya me respondió. ¿Listo? Gracias, Carlos. Ok. Una de las preguntas que a veces le hacen a uno, venga, como sucedió con Enel, Carlos, vamos a hacer un seguimiento como a una de esas tierras que ya nos han implementado. Y por ahí en el año 2019 se midieron las puestas a tierra de estos postes. Eran estos postes y miren los valores de resistencia que tenían. Muy por debajo de los 10 ohmios, súper bajitas. Pero encontramos la corriente monofásica simétrica y encontramos cuál sería la corriente de diseño para estos valores de resistencia. Y encontramos que para ese caso no cumplían con el control de tensiones de contacto y de paso. ¿Qué hicimos? Hicimos nuevas mallas, las construimos, se midieron en el 21. Bueno, la resistencia teórica de lo que diseñamos fueron estos valores. Desde 5,5 pasó a 2,65, de 5 aquí subió a 5,46, aquí de 5,6 pasó a 9,97, aquí de 5 pasó a 6,15 y aquí de 4,3 pasó a 2,3. Pero cumplía tensiones de contacto y paso. Esa es la resistencia teórica. La medimos en el 2021. O sea, esto daba la simulación. Fuimos y lo medimos con pozos capacitivos hidrosolta. Teórica 2,65, medido 2,6.
Teórica 5.46, medido 5.4. Teórica 9.7, medido 9.97, medido 9.7. Teórica 6.15, medido 5.9. Teórica 2.03, medido 1.08. Es decir, el modelo es muy cercano, lo que se envió muy cercano a la simulación. Ya después, bueno, y cumplía tensión de contacto y de paso, y después 2 años después, en el 2023, se volvieron a medir. La de 2.6 pasó a 3.8. La de 5.4 bajó a 2.3. La de 9.7 bajó a 3.1. La de 5.9 bajó a 2.9. Y la de 1.8 subió a 2.9. Y también cumplía tensiones de contacto y de paso. Es decir, el proyecto es confiable. Y en este caso, que como se midieron 2 años después, ya había incluso grama sobre el triturado. Y así todo, la malla de puesta a tierra todavía cumplía. ¿Qué opinan? Comentarios, preguntas. ¿No hay inquietudes? No, hasta aquí estamos bien. Interesante Listo. la comparación. Es que es muy importante que a uno no le metan los dedos a la boca, ¿sí? Hay muchos vendedores de ilusiones y le vienen a uno con historias. Yo recuerdo cuando yo diseñé la malla de puesta a tierra del Éxito de Envigado, o la rediseñé, mejor dicho. Los que han ido y conocen la subestación del Éxito de Envigado, esa subestación parece una matera, porque donde queda la subestación queda contigua a la entrada del parqueadero. Y entonces, en esa subestación, sobre la pared de la subestación que da hacia el parqueadero o a la rampa del parqueadero, sobre la pared había que controlar como unas tensiones de contacto laterales. Es decir, que si usted tocaba, se recostaba sobre la pared y abriera las manos, podría encontrar diferencias de potencial sobre la pared. Entonces yo recuerdo que enterré una serie de varillas alrededor de todo el perímetro para, sobre todo en la zona del parqueadero, poder controlar o crear una especie de superficie equipotencial sobre esa zona. Bueno, hicimos todo el diseño cumpliendo tensión de contacto y de paso. Y llegó un vendedor por ahí de unas cosas que llamaban puesta a tierra, las famosas chain rod, que eran unas varillas o como unos tubos con huequitos que le aplicaban un tratamiento de suelo. Eso tenía como, a ver, no sé, como piedradumbre, como material químico adentro. Y que eso iba lixiviando y mejoraba mucho las tierras y era muy bueno. Pero quien me lo estaba ofreciendo, me lo ofreciera para bajar resistencia. Yo le decía, ¿y usted con eso controla tensiones de contacto y de paso? Y el hombre me dijo, pues yo creo. ¿Y cómo lo comprueba? Ah, no. Pues desde ese entonces, ese señor jamás volvió a vender ese producto y se volvió cliente de la Universidad de Antioquia para el tema de los diseños. ¿Sí? Cada rato uno se encuentra gente que va, le ofrece maravillas y no piensan sino en bajar resistencia. Yo estoy por ahí en un grupo que se llama Lista Eléctrica, que es de toda Latinoamérica, y todavía hay gente que le piden que le diseñen tierras de un ohmio. Yo digo, ¿para qué? Si usted donde no pueda conseguir un ohmio y consiguió 10, 15 o 20, pues eso no es problema. Ponga DPS, donde usted no alcance a conseguir valores de resistencia bajitos, ponga DPS y se soluciona el problema, no se dedique a enterrar plata. Pero todavía hay mucha gente pegado de un valor de resistencia de puesta a tierra. Donde el terreno tenga resistencia bajitas, pues listo, usted lo consigue. Pero pasó el caso en Porce 3, donde un señor se comprometió a conseguir tierras de
si mal no estoy, fueron de 3 ohmios. Y perdió esta vía y la otra porque lo más que logró bajar fue a 5 con algo, y eso que se lo aceptaron, porque en EPM nos pidieron ayuda a la universidad y le dijimos, bueno, lo más que puede bajar es a 5. Hasta ese otro valor no podía. Entonces, el señor le tocó montar lo que nosotros diseñamos, y él había puesto unos valores, o sea, el costeo era muy inferior a lo que le tocó montar, perdió mucha plata. Entonces, hay que pensar que la puesta a tierra no es solamente pensar en el suelo, ¿sí? Pensar en lo que está enterrado. Y usted, en lo que está enterrado, usted no tiene dominio, usted no tiene control, usted no sabe qué se va a encontrar. Entonces, si usted no puede conseguir ese ohmio o esos 5 ohmios aquí, pues eso se le va a traducir en sobretensiones por tierra. Y al traducirse en sobretensiones por tierra, usted lo que lo va a tener que controlar es aquí arriba, en esta parte, en la parte de la red equipotencial. Aquí estamos en la red de puesta a tierra, no enterrada. Aquí ya la red equipotencial. Y realmente la red equipotencial es el 80% de una instalación eléctrica, solamente el 20% de lo que va enterrado. Cuando miramos las granjas solares, hay un montón de cable de tierra enterrado, sí, pero es mucho más la red equipotencial. Entonces usted necesita hacer el control de esas sobretensiones por tierra, es aquí arriba, no seguir enterrando plata en esta parte de abajo. ¿Sí? ¿Está claro el mensaje en eso? Sí, señor. Listo. De todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿hay preguntas, inquietudes, comentarios? ¿O podemos continuar? Por simple que sea la pregunta. Creo que podemos continuar. Listo. Ahí ya la figurita de las preguntas. Resulta que vamos para el tema de tierras en telecomunicaciones. Este tema de puesta a tierra en telecomunicaciones es un tema muy interesante. Es otro mundo a lo que estamos acostumbrados. Es como cuando uno habla de puesta a tierra en HVDC, es otro mundo, es otra cosa de locos, ¿sí? Y en este tema de tierras de telecomunicaciones, el truco no está en lo que usted tiene enterrado, es cómo usted lleva el cableado de la red equipotencial. O sea, el problema no es qué es lo que hay aquí, el problema es cómo distribuye el cableado usted aquí arriba. ¿A usted ya les ha tocado manejar tierras en telecomunicaciones? ¿Les han dicho algo? Sí, Bueno, sí, cuénteme a cuando ver son qué conoce. soluciones apantalladas, cable UFTP requiere pues al menos un barraje de tierra para equipotencializar todo el interior del cuarto. Pero una malla de puesta a tierra como tal para comunicaciones no nos la han pedido. Solo el tema de bonding, de acuerdo a la TIA. Ya. ¿Te diga cuál? No la tengo en este momento. Tocaría revisar mis notas. 607B. Sí, de comunicaciones. Listo. Entonces sí, es otro mundo. Entonces vamos a meternos con despacio a ese mundo. Digamos que aquí tengo una serie de normas, la TEA 607A, para puesta a tierra y equipotencialización en edificios comerciales que traen para temas de telecomunicaciones. Los que dan los fundamentos genéricos en todo el tema de puesta a tierra y equipotencialización es la 607B. La IEEE 1100, todo el capítulo 9 de la IEEE 1100 es de telecomunicaciones. Es un capítulo bien interesante, es extenso, y ahí es donde podemos hablar de todo este tema de equipotencialización, de las mallas de alta frecuencia o de referencia de señal, y cómo hay diferentes configuraciones para usted regar el cableado de puesta a tierra en forma de árbol. Bueno, hay muchas formas, o forma enmallada, tener mallas de puestas a tierra aisladas, lo que llaman IBM,
o mallas que están con conexiones en mallas a otras mallas. ¿Sí? En fin, este capítulo de la 1100 es bien interesante, el capítulo 9. Está la DEA 568, que es el cableado para todo este tema de telecomunicaciones. La 942, todo el tema para diseño de data centers. Muy interesante. Aquí me faltó, me faltó la IEEE 142, que tiene una parte de manejo de tierras en telecomunicaciones, sobre todo para la parte de equipo electrónico, e incluso tiene una parte muy amplia sobre conexión de UPS, y que las conexiones de UPS son otro dolor de cabeza que fácilmente la gente cuando no sabe conectar a tierra la UPS como debe ser, genera muchos problemas. El RETI, obviamente, como nuestro referente de reglamento obligatorio, y la NTC 2050, los primeros 7 capítulos que son obligatorios. En el tema de las UPS, un caso que me pasó en un almacén de cadena, en donde un día cualquiera pasó algo y se quemaron un montón de equipos electrónicos. Fueron varios ingenieros a mirar el tema, no podían dar como con el asunto, pensaba que había sido un rayo, una sobretensión, en fin. Finalmente, después de voltear tanto, una empresa en red me llamó para que fuera a mirar el tema. Y listo, yo fui. Y de lo curioso que me encontré es que en un gabinete había 3 barrajes de neutro y 3 barrajes de tierras, pero los barrajes de neutro ni los barrajes de tierras estaban unidos. O sea, los de neutro entre ellos no estaban unidos y los de tierra entre ellos no estaban unidos. Entonces, lo primero que yo hice es tratar de entender por qué. Después de revisar, al lado de ese gabinete había un transformador de aislamiento y en otro cuarto había 2 UPS. Ahí en ese gabinete donde estaban los 3 barrajes de neutro, los 3 barrajes de tierra, estaba el bypass, estaba como para usted seleccionar energía comercial o tirarse hacia las UPS. Entonces, un barraje de neutro y un barraje de tierra era de la red comercial. Tenía el neutro de la red comercial y tenían un barraje de tierra solamente para la red comercial. El otro barraje de neutro era del neutro que se generaba con el transformador de aislamiento. Y el otro barraje de tierra era el barraje de tierra que tenía que ver con el transformador de aislamiento, con el secundario del transformador de aislamiento en adelante. El otro barraje de neutro era el barraje de neutro después de las UPS y el barraje de tierra después de las UPS. Resulta que allá en esa empresa o en ese almacén de cadena cambiaban o hacían mantenimiento, era en la noche. Al parecer alguna vez se dañaron las UPS y cambiaron las UPS que tenían transformador de aislamiento por UPS que no tenían transformador de aislamiento. Entonces, básicamente, el neutro de la red comercial se pegaba con el neutro del transformador de aislamiento y con el neutro de las UPS en el barraje de la UPS. ¿Sí? Alguna vez se dañaron esas UPS y los cambiaron en la noche, no pasó nada. Pero después, con el tiempo, a los años, les dio por hacer el arreglo en el día, porque se dañaron las UPS. Entonces, el ingeniero, que era el que montaba ya la red contra incendios, mandó a un técnico a que le cambiaran eso. Y resulta que el técnico desconectó las fases y no hubo ningún problema y estaba todo funcionando por la red comercial, es decir, no tenían funcionando la parte de UPS. Resulta que cuando fue a desconectar el neutro, apareció un arco eléctrico del carajo y quemó un montón de equipos. ¿Por qué? Porque el que estaba haciendo el papel de equipotencializador era el barraje donde se juntaba el neutro de la tierra con el neutro del
transformador de aislamiento y UPS. Entonces, ahí generó un daño muy grande. Pero el cuento es que el error estuvo en cambiar un sistema que se había diseñado para tener UPS con transformador de aislamiento por un sistema con UPS sin transformador de aislamiento y no dejaron información al respecto y pusieron a hacer el mantenimiento en el día con las cargas en funcionamiento. Entonces se cometieron varios errores. Uno por el lado del mantenimiento, de quien hizo la compra seguramente se ahorró unos dineros comprando las UPS, pero no se fijaron en el tema técnico y en el tema de seguridad. Y dos, quien se encargó del mantenimiento mandó a un técnico que no le estaba poniendo cuidado y el técnico ahí casi se accidenta. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tema de las UPS. Por eso les recomiendo la IEEE 142 para mirar ese tema. ¿Listo? En telecomunicaciones es muy importante tener presente que si bien tenemos la parte de alimentación del sistema de potencia con su respectivo barraje de tierra, debe existir un barraje de tierra principal que llamamos TMGB, que sería el barraje principal de tierra de telecomunicaciones, que debe estar puenteado lo más cercano posible al barraje de tierra de potencia. Tiene que estar lo más cercano posible. Este cable que lo llama BCT, ahora que recuerdo el capítulo 10 del libro de tierras que estamos sacando ahorita, que hoy precisamente entró al editorial, capítulo 10 es todo de este tema, son 76 hojas, y eso pues que lo resumimos. Todo sobre tierras de telecomunicaciones. Y uno de los elementos más duros de este tema es que quienes no están familiarizados con la terminología, les toca muy duro aprenderse todo ese montón de siglas o qué significa, qué significa un BCT, un TMGB, un TGB, un BCT, un TBB, todo eso. Una IBM, una ABN, una ACB, ¿sí? Todo eso le toca a uno familiarizarse con esos temas. ¿Listo? Entonces, tener un barraje principal de tierras, que es importante como usted distribuye el barraje, y de ese barraje sale un cable principal que lo llama un TBB o cable principal de conexión a tierra, ¿sí? Y que el calibre de este conductor va a depender de la longitud del conductor. Porque en telecomunicaciones, cuando usted mida resistencia, o sea, continuidad más bien, entre este barraje de tierra y cualquier otro barraje de tierra o cualquier equipo en telecomunicaciones, cualquier otro punto de telecomunicaciones, lo ideal es que no pase de 0.1 ohmios. No debe pasar de 0.1 ohmios para evitar diferencias de potenciales superiores a 100 milivoltios que pueden afectar el tema de los equipos. Y entonces, de este cable principal, como ese barraje de tierra flexible, diría yo, se sacan las derivaciones para los barrajes de tierra secundarios. En este caso, el principal se llama TMGB y el secundario es un TGB. Estas son siglas que salen del inglés, ¿sí? El TGB. Y ya de ese TGB, entonces se sacan las derivaciones de tierra para los chasis de los rack o para conectar a tierra bandejas portacables o conectar a tierra paneles de suministro eléctrico. ¿Qué es interesante? Que en comunicaciones no le creen a las tierras del sistema de potencia. Si usted lleva aquí una alimentación de 110 voltios, usted va a llegar con el fase neutro y tierra del sistema de potencia, pero en comunicaciones hacen una segunda conexión a tierra, al gabinete, porque dicen que la puesta a tierra del sistema de potencia no son fácilmente verificables y ellos necesitan garantizar que estén conectados a tierra, así tengan más de una conexión a tierra
y entonces se crean unos loops o unos circuitos de tierra, pero para las frecuencias en que ellos manejan sus señales, sus equipos, esos loops de tierra no les interfieren. Entonces, es diferente el concepto que nosotros teníamos, que en baja frecuencia buscábamos eliminar los loops o los circuitos de tierra que ponían a circular corriente. No, aquí sí le circulan corrientes, no es tan grave. Obviamente que hay que cuidar esa magnitud de corrientes. Algo así era lo que estabas comentando ahorita, de tener un barraje de tierra. Sí, señor, el TMGB en el cuarto principal de comunicaciones, y ese es el que se equipotencializa con la malla de puesta a tierra de la subestación. Después dimensionamos un TBB, que ese es en función de la distancia, acorde a esa TIA, y con esa tenemos pues como cierto, eh, ciertas reservas pues porque dan unos calibres muy grandes, como a partir Claro, ¿no? de A 100 partir de metros ya nos indica. 95 metros es un 750 kc1000. Sí, es una locura de conductor. Pues sí, así me tocó diseñar para Entonces, un hotel en Cartagena. sí, pero es lo Ahí que se van de dicta pues la espaldas, TIA. pero les tocó cómo. Es lo que dicta la TIA, sí, señor. Sí. Pero es precisamente por eso, porque es que como usted necesita ese punto 1 ohmios de aquí a aquí, si este recorrido es muy largo, ¿cómo baja usted la resistencia del cable? Aumentando calibre. No hay más de otra. Le toca aumentar calibre. Entonces, eso es un tema que, como se sale del común, porque muchas veces todas las conexiones a tierra en comunicaciones las hacen en calibre 6. Es que el calibre 6 es para una distancia de menos de 4 metros. ¿Sí? Entonces, todo eso hay que tenerlo presente. Y a veces también se comete el error que sacan tierras independientes para telecomunicaciones. No, no tiene que hacer otra tierra. Además, no tiene que hacer otra tierra esto aquí, porque ya la tierra del sistema de potencia es suficiente. Lo que tienes que hacer es equipotencializar. Esa es la clave. Antes que baja resistencia es la equipotencialidad. ¿Está claro? Sí, señor. Esta es la tabla. Sí. Esa es la tabla. Ah, bueno, por aquí estaba esto. Dice, el BCT, debe ser dimensionado al menos de la misma sección que el conductor principal de enlace de telecomunicaciones, o sea, el TBB. Al TBB. No debe ir por ducto metálico, o sea, el calibre de este conductor que sale para allá, que es el cable de mayor calibre que vaya para arriba, es el que determina el calibre de este conductor, que debe quedar a la vista, no puede ir en tubería metálica, debe quedar a la vista para poder identificar si se soltó, si hay una mala conexión, si se tronchó, en fin. En caso tal se podría hacer en bandeja, para no tener tuberías PVC expuestas. No es que no puede usar PVC, pero puede ir por bandeja, claro, Sí, sí. Y esta es la tabla que mencionabas, ¿sí? Entonces esa es la mire que tabla. el cable 6 es para menos de 4 metros. Pero si usted ya va a colocar un conductor a una distancia entre 8 y 10 metros, ya usted tiene que subirse a un calibre 2. Y si está entre 26 y 32 metros, es un 4.0. Pero cuando pasa de los 91 metros, es un 750 kc1000. Entonces, el TBB, según su longitud, entonces se dimensiona con estas distancias y estos calibres. Dice, su principal función es la de equipotencializar o mitigar las diferencias de potencial entre todos los sistemas de telecomunicaciones que se pegan a él. Cuando dos o más TBB se unen en un edificio de varios pisos, estos deben ser unidos a través de un conductor de equipotencialización en el último piso y cada 3 pisos. Es decir, si por aquí sale otro conductor y otro conductor, por allá arriba, lo último donde se encuentran, por allá se tienen que unir. Pero si el edificio tiene mucho más de 3 pisos, cada 3 pisos se tienen que unir. Entonces empiezan a aparecer unos famosos loops de tierras, pero que para telecomunicaciones no importa, no hay problema. ¿Sí? Y el calibre de este conductor o ecualizador o de equipotencialización entre los TBBs
debe ser como mínimo igual al del TBB de mayor sección. Nuevamente, este conductor, el de mayor sección, me determina el calibre del conductor con que voy a equipotencializar con los otros TBBs y el calibre del PST. ¿Está claro hasta ahí? Aquí hay un ejemplo. Aquí hay un ejemplo sacado de la misma norma. Pues ya no me acuerdo si lo saqué de la misma norma. Donde, dependiendo de la longitud del cableado, un cable de 100 metros, entonces ya cuando estamos hablando de 100 metros se vuelve un 750 kc/1000. Pero si de este barraje para acá hay 40 metros, esto se vuelve un 300 kc/1000. ¿Sí? Entonces, dependiendo de la longitud que esto va a recorrer de barraje a barraje, usted debe tener en cuenta la tablita anterior. ¿Sí? Eso es fundamental. Otro elemento muy, muy importante es los barrajes. O sea, qué dimensiones debe tener el TMGB, qué característica se debe tener. Aquí voy como con la parte más básica, porque de pronto muchos compañeros tuyos no han tenido la experiencia. Entonces se coloca el TMGB, generalmente es un barraje principal de tierra, y usualmente se instala uno o una barra por edificio. Generalmente está ubicada en el cuarto de entrada de servicios de telecomunicaciones, en el cuarto de equipos. En cualquiera de los casos se tiene que tratar de que el BCT sea lo más corto y recto posible. Es decir, ese TMGB es este, ¿sí? Y debe estar lo más cercano posible al de potencia. Y casi nunca se cumple eso. Es más, en más de una empresa de telefonía celular que he entrado como a revisar el tema, no acostumbran a tener un barraje de este estilo, y cuando de pronto hay un barraje principal, está muy lejos del de potencia. No sé si a usted les ha tocado ver eso antes. ¿Qué les ha tocado? Yo la verdad en la práctica nunca lo he visto. Ok. Listo. Generalmente se monta en la parte superior del tablero o de la caja, pues en la parte superior. Se instala mediante aisladores poliméricos, normal, o con este dato, hecha de cobre que garantice 95% de conductividad. De 95% de comparar con la conductividad del cobre, obviamente. Y sus dimensiones mínimas es esta. Es de un cuarto de espesor, cuarto de pulgada de espesor, y de 4 pulgadas de ancho. Y la longitud puede variar de acuerdo a la cantidad de cables que deban conectarse a ella y de las conexiones futuras. Cada rato uno encuentra barrajes de tierra donde se monta un cable sobre otro, porque es que ya no les da el barraje. O lo que les toca es tener un barraje muy grande y que tenga siempre conexiones disponibles. Y normalmente en telecomunicaciones se usan conexiones de doble ojo. O sea, los conectores de barril de un solo ojo, no, de doble ojo, para que no se muevan. ¿Sí? Eso es muy importante. Y se Carlos, y requiere... cuando esas barras ya son existentes, por ejemplo, a mí me tocó verlo pues, en Cerrejón, que están Sí. actualizando todo eso allá, ¿cierto? Entonces las barras existentes no cabe, pues, porque son todas las conexiones unas encaramadas sobre la otra. Pero entonces, ¿ahí qué se hace? Porque la idea es conservar la existente y se pega una adicional y simplemente con un cablecito a tierra se unen, o ¿cómo sería? Esa es una opción, poner un Sí, barraje adicional, y la unión entre los dos barrajes, ese cable de unión debe tener un área equivalente al área que maneja el barraje existente, ¿sí? Para ok, conservar como la misma capacidad de corto, ¿sí? sí. Si hay espacio, uno pone el barraje adicional. Si no hay espacio, le toca es cambiar el barraje, y entonces le necesita poner puestas a tierra temporales mientras tanto, para no perder la referencia. Eso es un paseo.
y cambiar Ay, todo el sí. barraje. O si no, poner un barraje adicional. Listo, gracias. Eso es de los chicharrones típicos, típicos que uno se encuentra. Que los barrajes ya no tengan espacio, entonces le toca montar más barrajes. Ok. Se requiere limpiar antes de la fijación de los conductores y se va a aplicar un antioxidante en la zona de contacto para controlar la corrosión y reducir la resistencia de contacto. Es importante. También cuando estos barrajes, no necesariamente el TMGB, pero por ejemplo el TGB, hay barrajes que quedan a la intemperie. Esos barrajes, después de que usted ya hizo las conexiones, usted necesita aplicarle como una grasita para protegerlo contra la corrosión. ¿Sí? Eso también se acostumbra en las actividades de mantenimiento. Y el otro barraje es el TGB. Es prácticamente lo mismo. Cada equipo gabinete ubicado en dicha sala debe tener su TGB montada en la parte superior. ¿Sí? Estos son los barrajes secundarios. El conductor que une el TGB con el TBB debe ser mínimo en cable número 6, pero recuerde, eso depende de la distancia. Además, se debe procurar que este tramo sea lo más recto y corto posible, y eso también es importante. Lo mismo el cuento del cobre, también sobre aisladores, también se debe limpiar. O sea, no hay ningún inconveniente con este tema de los barrajes, pero sí hay una diferenciación entre este barraje y este. Conexión lo más corto posible, aquí dice cable 6, pero ojo, depende de la longitud. Y hay otro detalle también muy importante a tener presente, es que si aquí hay una malla de alta frecuencia, yo me encontraba equipos que sacan la conexión a tierra del equipo hacia un barraje de puesta a tierra, cuando realmente hicieron una malla de alta frecuencia y el equipo que tenía que pegar era a la tierra de la malla de alta frecuencia y no a esta tierra. Y a veces uno dice, venga, mandan a hacer una malla de alta frecuencia y resulta que no la usan. ¿Por qué? Que hay el problema, porque no tienen claro el concepto. O a veces llevan un conductor positivo que lo quieren volver el conductor de retorno para conseguir menos 48 voltios y lo conectan a la malla de alta frecuencia. No, porque la contaminan. Todos esos detalles, creo que pensamos seguir viendo más adelante, pues lo veríamos en la próxima reunión. De pronto terminamos en la próxima reunión, vamos a ver, no sé. Pero quería saber si hasta aquí hay preguntas, inquietudes sobre este tema de telecomunicaciones o si desde ya me lanzan preguntas que pretendamos resolver de aquí a que terminemos el tema de telecomunicaciones. Pues quisiera saber qué preguntas específicas hay en esta parte. Carlos, yo tengo una pregunta, justo que estás hablando de esa malla de alta frecuencia. ¿Esas mallas cómo se diseñan? Pues hasta el momento no nos ha tocado diseñar, pero de pronto en algún momento llegará ese requerimiento. Pues digamos que ya eso está. Yo tengo un programita para diseñar, ¿sí? ¿No? Lo saqué hace muchos años, pero la verdad, no me tocó volverlo a utilizar porque ya se lo tienen muy homologado. Normalmente las mallas de alta frecuencia las están haciendo en cuadrículas de 60 centímetros por 60 centímetros. Pero si uno quiere hacer un mayor apantallamiento, la hace de 30 por 30, ¿sí? Y se puede simular. Pero normalmente lo que yo he visto en todos los data centers están trabajando con mallas de 60 por 60 en conductores calibre 6 o utilizan pues no exactamente, pues algunos utilizan platinas, láminas, la expresión correcta, láminas de cobre. Llegaremos a ese punto en su momento para que miremos entonces ese tema de las láminas, de las mallas de alta frecuencia. ¿Listo? ¿Qué otra inquietud? Listo, gracias, Carlos. Yo quería aclarar algo, entonces, esa distancia del que sería
pero ese sería ese tramo, el del TBB, ¿cierto? El TBB, sí. Sí. O sea, yo cuento es cuando llego a barrajes, o sea, del barraje principal al siguiente O sea, el barraje. TBB siempre se cuenta desde el barraje principal, pero cuando va a hacer una derivación de este acá para otro barraje, entonces ya esta es otra distancia, pero esta es la distancia desde el TBB hasta este otro barraje, ¿sí? Pero ese punto de derivación sería otro barraje o sería ahí dice que soldadura exotérmica. Sí, aquí Ah, va una soldadura exotérmica, sí, no es barraje. o sea, es como si yo tuviera una primaria, pues ya hablando de redes Sí, eléctricas y hago una derivación de esa primaria. Ah, listo. así es, tal cual. Ah, listo, gracias, Carlos. Listo. Bueno, jóvenes, no, dejemos hasta ahí. Alcanzamos a avanzar alcanzamos a avanzar hasta ¿cuál diapositiva? Ya íbamos a llegar a, digamos que en la 198. Y yo creo que de pronto alcanzamos a ver el resto, ¿sí? Que aquí es donde está la que muestra pues el tema de la limpieza, el aplicar el antioxidante, el conector incluso este debería ser de doble ojo. Y aquí aparece solamente, o ahí está el otro. Toca mirarlo, pero normalmente debe ser de doble ojo. Pero ya, de aquí en adelante viene el tema interesante en telecomunicaciones. Listo. Jóvenes, espero que haya sido de buen provecho el trabajo de hoy también. Muchísimas gracias, ingeniero. Muy Muchas interesante la gracias, sesión. Carlos. Pues con mucho Gracias. gusto. Carlos, muchas gracias. Una feliz Hasta tarde luego. para todos. Feliz tarde Hasta para Lo luego. todos. mismo, chao. Hasta luego, buena Chao. tarde.